Vamos a comenzar con uno de los personajes que vimos al principio del curso, es Gretsch del software 1. Aquí tenemos un archivo BJ con la geometría y tenemos los tres mapas que son los principales que suelen utilizar en videojuego. El mapa de textura o mapa de luz difusa, el mapa de normales. Recordad que en el mapa de normales lo que hacemos es almacenar la información de la geometría de alta resolución, de alta definición, en una imagen de mapa de GIS, de tal forma que los canales rojo, verde y azul significan desplazamientos en U, V y W, desplazamientos aparentes que se calculan cuando se renderiza el texel en pantalla, con lo cual evitamos tener una malla que no podríamos mover en el motor y tener un detalle suficiente. Y también tenemos el mapa especular que nos dará los valores de la luz especular en el sombreador, es decir, el brillo que va a tener cuando el reflejo de la luz nos vuelva directamente a los ojos del objeto. Este es el modelo en alta poligonización que estuvimos viendo en clase. Está en el libro que tenéis en la bibliografía, en el Artist Character Modeling 2 de Ballistic. Ya en el modelado se ha hecho un despiece eh, entre las zonas de piel y las zonas de armadura para que no se noten las costuras. Esto luego lo veremos en el modelo. Vamos a abrir el modelo en 3D Studio para ver la estructura. Viene en OBJ. Lo voy a picar aquí. Importo. Y aquí lo tenemos. Como veis es un modelo bastante bajo de polígonos, pero que reconstruye bien la forma general. Vamos a sacar este chivato de aquí, que nos va a decir los polígonos que tiene. Fijaos que es un modelo de 10.292 polígonos, lo cual es asumible para las tarjetas gráficas en este tipo de juego. Vamos a ver el despiece del modelo. Es una malla poligonal editable, pero está compuesta de distintos conjuntos, de distintas piezas, que en el caso de 3D Studio son subobjetos. Aquí la podemos ver y ver cómo corresponden bastante al despiece del modelado original. El modelo está ripeado del juego directamente, es decir, es la malla que sale en el juego. Yo lo he abierto en 3D Studio, pues porque es el software que mejor lo manejo para esto, pero bueno, lo podéis abrir en el que mejor lo manejéis vosotros. Voy a ponerlo con Edge Faces para, aunque no lo tengamos seleccionado, ver la poligonización. Como vemos, la malla está constituida de triángulos. Algunos están organizados en quads y algunos pues están fuera de la estructura de quads para optimizar la malla y que pese menos. Los quads están muy bien para modelar, en el sentido de que nos permiten hacer la subdivisión en software de alta poligonización como el ZBrush, y también en animación suele funcionar bastante bien para cuando hay piel que no se deforma en exceso y tenerlo controlado. Pero en los modelos finales siempre hay algún punto en que nos interesa más tener triángulos. Vamos a renderizarlo tal cual está. Vemos que el modelo está bastante definido, pero aquí en los bordes de la silueta vemos la poligonización. Esto se comenta en el artículo del libro que hemos visto antes. Siempre hay que hacer una valoración entre la forma del objeto y esta
poligonización del perfil que sea tolerable en el desarrollo del juego. Vamos a crear un material y le añadiremos los mapas. Vamos a coger este de aquí. Vamos a empezar por el mapa de luz difusa. Voy a abrir aquí esta pestaña Maps y así lo vemos todos. Y como mapa de luz difusa le voy a colocar este. Y repetimos la operación con los otros dos mapas. Colocaremos en el color especular el mapa especular. Y como mapa de bump el mapa de normales. En muchos softwares el mapa de normales se mete en el canal del mapa de bump o mapa de abollamiento. Recordad que el mapa de bump es un mapa de un solo canal de escala de grises, solamente afecta a la dimensión W, a las alturas, mientras que el de normales afecta también al desplazamiento en U y en W sobre la superficie. Vamos a renderizarlo con los mapas individualmente. Voy a desactivar estos dos. Vamos a tirar solamente con el mapa de luz difusa. Y vemos que el modelo gana bastante. Vemos desde luego mucho más detalle. Y fijaos también que solamente con el mapa de luz difusa hemos disimulado mucho todo lo que sería los polígonos de la silueta. Vamos a renderizar solamente con el mapa de normales. Y bueno, vemos que aparece aquí todo el trabajo de geometría extra del modelo original representado por ese mapa, ¿no? A la hora de renderizar la geometría no existe, pero la visualización que tenemos en pantalla sí que la muestra. Vamos a ver ahora solo con el mapa especular. Y lo que tenemos pues es un mapa de escala de grises que nos va a indicar qué zonas van a ser las más brillantes y qué zonas no van a reflejar la luz. Vamos a renderizar ahora con el difuso y el mapa de normales. Este es el resultado. Y ahora también con el especular. Prácticamente no notamos diferencia. Si le pongo una luz lo veremos mejor. He colocado un par de luces, esta con menos intensidad que esta y esta la he puesto aquí cerca de la cara para que veamos los brillos. Vamos a tirar con Mental Ray, que sabe mejor, y aquí lo vemos. Como el mapa especular determina que haya zonas, aquí se nota por ejemplo en la cabeza que brillen más y estas manchitas por ejemplo no brillan, ¿no? Se puede ver con la armadura y el cuerpo. Vemos que todos los mapas van al sitio. Esto es porque el objeto, voy a meterle aquí un modificador, un group VW, ¿vale? Y vamos a verlo en el editor de Vs. Este es el despliegue que tenemos de la malla poligonal. Como se indica en el texto del libro que hemos comentado, el despiece al modelar del personaje facilita bastante lo que luego es crear el mapa W, en tanto que las costuras ya nos vienen dadas y tenemos unas piezas relativamente sencillas de desplegar. En el manual de Unity tenemos una guía de exportación de los modelos. El formato estándar que se utiliza es el FBX, formato propietario de Autodesk, que se utiliza para intercambiar información. Es un archivo de intercambio entre diversas aplicaciones de 3D, bastante usual. Estos son todas las cosas que nos pasa el FBX, las mallas poligonales, la animación, los morphs, en el caso de que los tengáis hechos, las texturas,
y el suavizado, lo que sería en 3D Studio los smoothing groups, es decir, qué caras se van a ver suavizadas con qué otras. Bueno, aquí hay unas indicaciones de que revisas cosas. Las cámaras y las luces no se van a importar a Unity y te recomiendan que te bajes la última versión de FBX del sitio de Autodesk. Aunque FBX es la forma estándar de importar en Unity, Unity también admite los formatos nativos de la mayoría de aplicaciones. ¿Vale? Por ejemplo, de Maya admite estos dos tipos, de Cinema 4D también admite el C4D, de 3D Studio Mask también lo podemos hacer en el formato nativo, etcétera. Aquí, por ejemplo, en SketchUp no se puede hacer y entonces te dan una guía de cómo debes hacer los settings para importarlo. Vamos a volver a 3D Max y fijaos que aparte de, y para cada uno de los programas, aparte de poder importar el formato nativo, también podemos traer el FBX y nos da una guía con los presets que tiene que tener. Yo voy a hacer una exportación FBX y luego pues veremos el modelo en los dos formatos en Unity. Vamos a exportarlo en FBX desde Max. Lo salvo y le voy a poner el preset de Autodesk Media Entertainment. ¿Vale? Me incluye la geometría, me pone el Turbo Smooth si lo tuviera, me coge la animación, etcétera. Abrimos proyecto nuevo en Unity, vamos a llamarle Intro 3D. Y voy a arrastrar a la piscina de assets el modelo en los dos formatos. Vemos cómo admite los dos sin problemas. Aunque el de 3D Studio le cuesta un poquito más, pero ahí lo tenemos. Vamos a arrastrar los dos a la escena, el FBX está ahí, ahora lo veremos con el zoom, y el 3D Studio. Como veis, el de 3D Studio pues ha venido a una escala bastante correcta y el de FBX ha venido a una escala un poquito más pequeña, habría que repasarlo en la exportación. Vamos a ver lo que nos ha traído. Vemos que en los dos casos nos ha traído exactamente lo mismo. Y vemos que el modelo importado, que es este, tiene varios componentes cuando lo despliego. Vamos a eliminar este para trabajar solo con un modelo, ya que son iguales. Y vamos a ver cada uno de los componentes. Esto es el objeto importado con sus opciones de importación. Nos sale la pestaña del rig, del esqueleto. Tenemos varios tipos de animación posible. Esto no lo vamos a ver ahora, lo veremos en la parte de animación. Se crea un avatar, que es este de aquí, que ahora mismo está vacío porque no hay ninguna animación. Y el avatar, si lo picamos, vemos que pertenece al sistema de animación propio de Unity, en el cual podemos importar un esqueleto de huesos y asignarle pues un preset que hay, ¿no? en Unity. Normalmente lo que haremos cuando hagamos animación es hacer las animaciones en el software fuente y luego importar la animación de la malla, no necesariamente tener que hacer un esqueleto aquí. Volvemos al importador de modelos y estamos en la etiqueta de rig, tiene dos más, la etiqueta de modelo y la etiqueta de animaciones. Aquí en animaciones le podemos asignar un clip de animación, en este caso nos avisa de que no hay datos de animación en este modelo, y aquí tenemos el modelo en sí con una serie
preferencias. Vamos a ver estos parámetros en el manual. En primer lugar tenemos un factor de escala. Aquí nos indica el factor de escala conveniente para cada una de las aplicaciones. Tiene una compresión de malla, pero lo que va a hacer es que perdamos vértices, va a comprimir la información a base de reducirla, con lo cual el modelo va a variar, no lo vamos a tener controlado. Y bueno, como dice el manual, está bien para optimizar el tamaño del juego, pero no es el propósito que tenemos con el modelo en cuestión. Leer, escribir habilitado nos va a facilitar el poder manejar los vértices por script. Y luego también, si voy a realizar operaciones en tiempo real, como crear instancias del objeto o hacer escalas no uniformes, también necesito tenerlo activado. Optimizar mesh, no confundir con compresión de mesh, lo que hace es determinar el orden de los triángulos en la lista. Esto lo que hace es que la GPU funcione más rápidamente, conviene tenerlo activado. Import blend shapes para el caso de que tengamos morphs. Generar colliders, pues lo que hará es crear automáticamente unos colisionadores con la geometría que hay. Cambiar las UVs, lo que hace es variar el orden de los dos canales de coordenada V cuando vamos a utilizar un primario y un secundario. Normalmente el secundario se utiliza para los light maps. Recordad que es la técnica por la cual se ilumina el objeto y se tuesta el color del objeto iluminado como textura para evitar el tener que hacer iluminación en tiempo real. Aquí debajo tenemos el botón para crear las UVs del lightmap. Tenemos después la sección de normales y tangentes. Las normales define cómo se van a calcular las normales, ¿no? Por defecto se importan del modelo. Se pueden calcular basadas en el ángulo de suavizado entre polígonos, o puedes no ponerle normales, pero esto funciona mal con los mapas normales y con la iluminación en tiempo real, o sea, realmente no funciona. Las tangentes, pues lo mismo, define cómo los vectores tangentes binormales se van a calcular. Cortar, calcular y ninguno, como antes. ¿Qué son los tangentes y las binormales? Como vimos, el vector normal de superficie es el que es perpendicular a la superficie, como su nombre indica. El tangente, que puede tener una dirección arbitraria, es tangente a la superficie de la curva o de la malla. Y el bitangente es el que se calcula perpendicularmente a estos dos. Por último, la sección de materiales y las opciones para importar los materiales. El nombre del material y donde tiene que buscar Unity el material. Aquí tenemos el mesh filter, que va a pasar al renderizador la malla poligonal, y el mesh renderer, y aquí tenemos la malla poligonal en sí. Aquí tenemos los meshes en el manual. Y aquí tenemos la jerarquía de los GameObjects con el modelo, la malla poligonal, y nos han venido también las dos luces que había en 3D Studio, la Omni 1 y la Omni 2, que la tenemos aquí. Aquí en la carpeta Materials se ha creado un material, pero como vemos todos los mapas están vacíos. En este modelo, concretamente, con el preset que había, pues no se han cargado. Vamos a materiales y vamos al inspector
y vamos a asignar los materiales a mano. El sombreador en Unity tiene dos, tiene el sombreador estándar y el sombreador especular. El estándar tiene una característica que se llama metalicidad, pero para poner un mapa especular al uso nos conviene poner el estándar con el especular setup. Como vemos, cambia a especular este mapa. Vamos a importar los mapas, los arrastramos a los assets, ahí los tenemos, y vamos a pasar los materiales a sus casillas correspondientes. El mapa de luz difusa lo vamos a poner en albedo, el mapa de normales en normal y el mapa especular en especular. Vamos a ver el modelo, vamos a ponerle una cámara, vamos a modificarla, la que hay. He posicionado la cámara y he aumentado la escala del objeto aquí en Model, ¿vale? Y el objeto se ve fatal. Esto se debe a que, voy a ponerme en material. Sí, mira, aquí en el material me sale una advertencia de que esta textura no está marcada como un normal map. Lo puedo hacer desde aquí, lo puedo decir Fix Now, y lo que me hará es, voy a irme a la textura, cambiarme el tipo de textura. Unity utiliza dos elementos distintos para la textura o para el normal map. Lo aplico y como vemos varía bastante. Sin embargo, el mapa de normales está aplicado con un porcentaje excesivo, por lo que estamos viendo todas estas irregularidades muy marcadas. Voy a irme otra vez al material y aquí en normal map le voy a poner la mitad de efecto. Vale, ya veis que se va poniendo bastante normal. Voy a dejárselo en 0,4 aproximadamente. Y ahí lo tenemos. Si hago doble clic en estas casillas, veo los mapas. Si pincho en el circulito de al lado, me sale la lista para poder elegir y cambiar los mapas que tengo en Assets. Y si pincho cualquiera de ellos y aprieto suprimir, los borro. Voy a dejarlo solo con el mapa especular. Aquí lo tenemos, como veis, es muy sutil, pero sí que se nota la diferencia del brillo de las distintas zonas. Vamos a ver solo el normal map. Aquí nos permitirá ajustarlo un poco mejor. Todavía está un poquito exagerado con 0,4. Vamos a meterle un 0,3. Que creo que está mejor para el aspecto que debe tener el juego. Hemos movido la cámara para ver una vista un poco ampliada de esta zona y actualmente estamos con la luz direccional que mete por defecto Unity. Vamos a borrarla y vamos a meter las luces que habíamos hecho en 3D Studio. Son estas dos de aquí, Omni 1 y Omni 2. Las tenemos aquí como Game Objects también, pero si las vemos en el inspector son Game Objects vacíos, solamente tienen un componente Transform. Así que les voy a añadir un componente en Rendering Light y vamos a dejarlas en tipo Point, que era como las que teníamos en 3D Studio. Vamos a Hierarchy, Omni 2 le hago lo mismo. Y así hemos restituido la iluminación de nuestro archivo original.
Vamos a ver la importancia del mapa especular en la relación con las luces. Actualmente está puesto, si lo quito, fijaos en la diferencia, el objeto brilla por todas partes. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a la jerarquía, vamos a seleccionar la luz 2 y en el inspector la vamos a desactivar. Si a la luz 1 le digo ahora, fijaos que no está produciendo sombras en este momento, que las produzca, pues aquí vemos el efecto de dos tipos de sombras en Unity, duras y blandas. Vale, estas serían las sombras duras y estas serían las sombras blandas. Como veis, la diferencia es que se produce un poquito más de sombra más suave en estas zonas. Vamos a volver a poner la otra luz. Y vamos a bajarle un poquito la intensidad. Podemos también cambiar el color. Si abrimos la ventana, que en el menú Window Lighting, en la escena podemos modificar la intensidad de la luz ambiente. Lo vemos interactivamente en la ventana del juego. Vamos a dejarla a 1 como estaba. O incluso vamos a bajarla un poquito más. Vamos a dejarla por aquí aproximadamente. Actualmente esta luz es tipo point. Es una luz que emite en todas direcciones como una bombilla. Unity tiene más tipos de luces. Tiene la luz spot. Es un foco. Vamos a girarlo para apuntar al personaje. Vale, ahí lo veis. Hemos apagado la otra luz, la iluminación que tenemos ahora es la ambiental. Vamos a ir a Window Lighting. Vamos a quitar el Skybox. Vemos que ahora la iluminación ambiental viene del propio Skybox. Entonces lo que voy a hacer es quitárselo. Le voy a decir que no hay ningún Skybox. Y en este caso la intensidad del ambiente nos da lo mismo. Y si la posicionamos, vemos el efecto que tiene. Vamos a cambiarle el ángulo del spot. ¿Vale? A medida que lo ampliamos vamos viendo más área. Vamos a subirle la intensidad. Y vamos a activar la otra luz. Y ahí tenemos el efecto combinado.